Buen día a todos y bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar sobre las acciones para la observancia de patentes esenciales. ¿Constituye esto una práctica restrictiva a la competencia? Eso lo veremos. Bien. El uso de tecnologías estandarizadas es una constante en el mundo contemporáneo que permite disfrutar de la interoperabilidad entre dispositivos. Estas tecnologías son el resultado de esfuerzos intelectuales de protección. Cuando se patentan y adoptan como parte de un estándar, esos esfuerzos dan lugar a una patente especial, que en este caso, para abreviarlo, lo denominaremos como CEP, que debe ser utilizada por terceros para poder cumplir con el estándar y participar en el mercado. Por su naturaleza, las CEP también suponen para su titular el compromiso de licenciar su tecnología bajo términos justos, razonables y no discriminatorios, que para abreviarlo lo denominaremos como F/RAN. Sin embargo, ese alcance ha llevado a algunos a argumentar que las demandas por infracción de la SEP suponen por sí solas una práctica restrictiva de la competencia. Por lo tanto, en este video analizaremos las patentes esenciales, los compromisos contractuales, los diferentes fallos relevantes que han surgido respecto al tema para determinar si efectivamente determinan una práctica restrictiva de la competencia o en su defecto no. Bienvenidos. Las patentes esenciales tienen como función reivindicar tecnologías necesarias para cumplir con un determinado estándar industrial y por lo tanto son derechos exclusivos de naturaleza industrial que protegen las invenciones a las que todo agente interesado debe acceder a ellas para cumplir con el estándar requerido para participar en el mercado que lo ha definido como obligatorio. Estas patentes tienen una naturaleza especial, pues deben cumplirse unos compromisos contractuales que garantizan que esta invención subyacente esté a disposición de terceros que necesiten utilizarla para participar en el mercado, a cambio de una prestación económica al titular de la patente. En otros términos, se trata de una licencia. Esa licencia debe otorgársele al tercero en unos términos justos, racionales y no discriminatorios, es decir, como lo denominé anteriormente, términos F/LA. También existen licencias de derecho a terceros en términos justos, racionales y no discriminatorios, que serían términos, para abreviarlo, F/RAN. En los términos F/RAN se busca conciliar el derecho exclusivo del titular de la patente esencial con la necesidad del tercero para acceder a esa tecnología patentada para poder participar en un mercado. Siendo parte del mercado, también es parte de una industria. Sin embargo, el titular siempre tendrá el derecho de demandar o reclamar ante un tercero que esté explotando su patente sin haber una previa licencia o autorización. Claro que en cuanto en la industria tecnológica existe una necesidad de estándares de industrias. Por ejemplo, en cuanto a la estructura de las telecomunicaciones de un país para que ésta sea o pueda ser similar a la de otro país. O también para el uso de invenciones que son de un carácter muy esencial. Por ejemplo, la creación del formato PDF, para que este formato de codificación de información de texto sean compatibles no solamente en determinado producto, sino también en muchos productos por la necesidad de esta patente esencial. Y con ello garantizar una interconectividad, la existencia y adoptación de estándares tecnológicos. En estas organizaciones se determinan las especificaciones técnicas que deben tener el diseño de un producto o un procedimiento. Por ejemplo, gracias a estas organizaciones podemos gozar de hoy en día de diferentes estándares tecnológicos, tales como el formato MP3, el formato MP4 para video, el 4G, el 5G e incluso la utilización del GPS. Esto ha sido posible gracias a estas organizaciones que se encargan de el tema de patentes de una manera voluntaria, lo que se denomina procesos de estandarización voluntaria. Estos procesos de estandarización voluntaria otorgan una serie de beneficios, los cuales son los siguientes. Promueven la entrada de nuevos actores al mercado, incrementan la oferta de productos, fomentan creación de economías, favorecen la reducción de precios en el mercado, ampliando la curva de la demanda y sobre todo favorecen la calidad y protegen a los consumidores. Estas organizaciones, que como mencionamos, abreviamos como SSO, tienen una obligación de divulgación de la patente esencial. Con base en esta obligación deben divulgar esta patente antes de que se adopte el estándar correspondiente. Esta divulgación globalmente se establece a través de unas políticas. Existen actualmente una gran cantidad de políticas, por ejemplo la ISO, la IEC,
y la UIT, entre otras. Algunas de estas políticas poseen características especiales que las agrupan una de otras. Una vez superada esta etapa de divulgación, la patente queda oficialmente estandarizada. Y al ser estandarizada, no solamente se le concede al titular los derechos sobre esa patente esencial, sino también, como hablamos anteriormente, la obligación del tercero a tener que someterse a una licencia a través del titular para poder acceder a esa patente. En síntesis, en la organización la patente surge cuando una de las invenciones propuestas por el miembro de la organización, además de ser patentado, es parte del estándar voluntario de la industria que ha constituido la organización. Ahora bien, sobre la definición de patente esencial, la verdad no hay un concepto oficial sobre qué es puntualmente la patente esencial, ya que cada SSO, es decir, cada organización tiene un concepto diferente. Sin embargo, se puede llegar a concluir que es aquella referida para implementar el estándar. Y la patente será esencial cuando no haya forma de cumplir con el estándar que no sea mediante el uso de la patente. Bien, hablemos sobre los compromisos contractuales relacionados con las patentes esenciales. En este caso, las organizaciones estandarizantes deben tener políticas basadas en la participación y el compromiso mutuo. En este sentido, se establecen dos obligaciones principales. Primero, la divulgación del derecho de patente sobre la innovación que puede ser adoptada como un estándar. Segundo, el compromiso de no licenciar dicha patente bajo términos FRANT, según el lineamiento adoptado por la SEUSO de que se trate. Como ya hablamos sobre el deber de divulgación de las organizaciones o SSO, entonces hablaremos sobre los compromisos F/RAND. Primeramente, los compromisos F/RAND son compromisos de doble vía, es decir, no solamente una carga es la que tiene la disposición en la negociación, sino que es de mutuo acuerdo. Por lo tanto, debe haber una libertad de negociación entre las partes. Y también existen unas reglas de negociación para evitar lo que se denomina patent holdout, que significa ignorar las patentes y resistirse a las pretensiones de su titular, dadas las bajas probabilidades de ser determinado como infractor. El infractor es aquel que se resiste a ofertas o compromisos F/RAND del titular de la patente esencial mientras continúa usando su tecnología. En cuanto al titular, este posee una serie de acciones para la protección de sus patentes esenciales. La más destacada es que el titular tiene el derecho de excluir a terceros para que no usen su patente esencial, sin someterse a una licencia. El tema del uso de las licencias, han habido diferentes debates judiciales respecto al tema en cuanto a la posición del tercero y a la posición del titular. Normalmente en estos casos la parte tercera o la parte infractora es la que se escuda diciendo que, argumentando que hay en el compromiso contractual hay una posición de dominio. La regla general es que el juez no avale dicha afirmación, porque determina que no abusa de la posición dominante y que es cumplidora de los términos o políticas F/RAND. Y por ello la tendencia es defender la titularidad de la patente esencial. Estas decisiones son acogidas por las cortes internacionales. Bien, hablemos sobre los casos más conocidos y relevantes en el mundo de las patentes esenciales sobre estas controversias. El primer caso que hablaremos es el caso Huawei contra ZTE. Huawei es una de las marcas más indispensables en cuanto a innovación tecnológica de telefonía móvil se refiere. Por ejemplo, para este caso se discutía la patente estándar sobre el 4G. Recordemos que 4G es un esquema de telefonía móvil que fue muy usado hace varios años para la navegación y para el tráfico de datos en telefonía móvil. En este caso, ZTE comenzó las negociaciones para la utilización de esta patente. Sin embargo, en el marco de esta negociación, ZTE empezaba a sacar diferentes dispositivos, ya con el uso de esta patente estándar. ZTE, en el momento de su defensa judicial, en este caso, argumentó que Huawei supuestamente abusaba de su posición de dominio. Este caso dictó un precedente relevante, ya que en él se determinaron las pautas o pasos a seguir para, en cuanto al tema de las licencias, la expedición de licencias, cuando ya existe una patente esencial, los cuales me permito presentar en este momento a partir de unos pasos. El primero de ellos es la notificación de la patente por parte del titular a ese tercero. El segundo paso es que el titular debe presentar una oferta de licenciamiento de la patente a través de términos F/RAND. Tercero, una vez el titular presentado la oferta, el tercero debe presentar la respuesta o una contraoferta, garantizándose también la seriedad en esta negociación. En este caso también se determinó que no es dilatorio el hecho de acudir a un arbitraje, a un tribunal de arbitramiento, para dirimir conflictos, porque pues a través de este también se pueden generar cauciones
mientras está en firme el proceso de la licencia, para que no vaya a haber graves afectaciones tanto al titular como al tercero. Y también se analiza que el titular de la patente conserva el derecho, de ser posible, de efectuar la demanda en contra de ese tercero que pasaría a ser un infractor. El segundo caso que analizaré es el caso de Sisbel contra Her. En este caso, Her adquiere una serie de patentes que anteriormente estaban en manos de Nokia y declaró la existencia de estas patentes ante una SSO, manifestando el compromiso de estar preparada para licenciarla en términos F/RAND, al ser patente esencial. De entre esas patentes que adquirió fue la del GPRS, que antiguamente se utilizaba antes de que existiera el 4G, para la intercomunicación entre dispositivos móviles. La empresa Her comenzó a comercializar tablets y dispositivos móviles en Alemania que infringían la patente, ya que utilizaban esta tecnología sin haber suscrito una licencia. Y en este proceso se relacionó mucho el caso de Huawei versus ZTE, ya que compartían algunas similitudes. De igual manera, el juez consideró que no se constituía una posición de dominio en cuanto a lo relacionado a que no existía una superioridad porcentual en cuanto a la naturaleza económica de las empresas, y que la posición superior que poseía el titular de la patente no constituía un abuso de dominio. Además de que, en concordancia con los pasos anteriores que mencioné en el caso Huawei ZTE, en este caso se demostró que Sisbel sí cumplió con la notificación para suscribir una licencia. Lo que sucedió es que Heyer respondió a través de correos electrónicos, a través de otros medios de comunicación, tratando de establecer una comunicación, pero no llegaban a un acuerdo. Es decir, se observaba la conducta de dilación por parte de Heyer para suscribir la licencia. Es de notar que en estos fallos no se hicieron un análisis económico correspondiente en cuanto a la posición económica que poseía, por ejemplo, el titular de la patente en contra de ese tercero que pretendía acceder a esa patente, ya que recordemos que la naturaleza, bueno, la posición económica también es un tema que influye en la posición de dominio en cuanto a que se posee una propiedad intelectual de una patente, y más si es una patente que se convierte en esencial. Así que era relevante determinar si, por ejemplo, la empresa titular de una patente tiene una posición económica superior a su competencia, y con esto vulneraba al mercado y también a la competencia. También se resaltó lo que enuncié en el caso de Huawei contra ZTE, en el que el tercero tiene una serie de obligaciones para poder acceder al uso de esa patente especial. Pasemos al caso de Wired Planet versus Huawei. En este caso, Wired Planet demandó a Huawei, a Samsung y a Google por patentes adquiridas de Ericsson que habían sido declaradas como esenciales a estándares de las redes 2G, 3G y 4G, y estaban sometidas a compromisos F/RAN. Wired ofreció licencias a Huawei, a Samsung y a Google. Huawei afirmó que se estaba incumpliendo lo plasmado en el juicio entre Huawei contra ZTE, ya que se estaba incurriendo en un abuso de la posición de dominio. Y esto no lo mencioné en los otros casos, pero en esos casos también se afirmaron que se estaba vulnerando el derecho a la competencia. En este caso de Wired Planet contra Huawei, Huawei afirmó que se estaba nuevamente vulnerando el derecho a la libre competencia para exigir el cumplimiento de compromisos F/RAN. Este caso llega a la Corte de Reino Unido, quien confirma lo determinado en el fallo judicial anterior al de él, rechazando que las acciones para la protección de las patentes esenciales sean una práctica restrictiva que implique un abuso de la posición de dominio, y que en el caso de Huawei contra ZTE este caso no puede ser determinado como una camisa de fuerza para los procesos a seguir del mismo tema.